Señor Dios de los cielos, bendito sea tu nombre, mi amado Dios. En Cristo Jesús nos presentamos en esta mañana, dando honor, dando gloria, como cantábamos hace un momento. Rogamos a ti que nos ayudes, que hables a nuestros corazones. Rogamos a ti que permitas que todo nuestro ser esté enteramente dispuesto para adorarte al oír tu palabra. Ayúdanos, Dios, a estar en atención. Ayúdame, Señor, a adorarte, exponiendo fielmente tu palabra. Ayúdame. Ruego a ti que tengas misericordia de mi vida y que uses, Señor, mi boca para transmitir lo que tú deseas hablar a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús ponemos este tiempo y rogamos. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Seguimos con la serie del Sermón del Monte y hoy vamos a estar mirando, como lo leía nuestro hermano Juan Sebastián, los versículos 27 al 30, en donde la Biblia tiene un título ahí en esa parte que menciona a Jesús y el adulterio. En esta mañana he colocado como título a la enseñanza la justicia del cristiano, evitando el adulterio y la codicia. El Señor Jesús, como dijimos hace 8 días, presenta una contraposición. Y en este caso sigue con la segunda antítesis, con su segunda contraposición, antes de hablar o antes de entrar a hablar del tema del matrimonio. Y es que el Señor quiere dejar claro aquello que tiene que ver con el séptimo mandamiento y también con el 10º mandamiento de la ley de Dios. Una vez más, los fariseos, los escribas, los judíos estaban dando una interpretación errónea del mandato. La contraposición que el Señor Jesús hacía no era contra la ley, recordémoslo, no era contra la ley de Moisés. Él presentaba esas antítesis no porque estuviera pensando contrario o quisiera hacer una ley nueva, no, en ningún momento presenta una contraposición contra la ley de Moisés. Mas sí, él presentaba una contraposición contra la distorsión, contra la posición que tenían los escribas, fariseos y judíos en cuanto al mandato. Él sí presentaba una contraposición por la interpretación que ellos les daban a la ley de Dios. Así como limitaron el 6º mandato, ¿cierto?, de la ley de Dios, lo limitaron o lo minimizaron a que el homicidio solo se era culpable si había derramamiento de sangre. Recuerde que hace 8 días estuvimos estudiando esto. Ellos limitaban, minimizaban la ley al decir que solo era homicida aquel que empuñaba un arma y atentaba contra otro y había derramamiento de sangre, ¿cierto? Así también, ellos estaban limitando este 7º mandamiento. Lo estaban minimizando en su interpretación. ¿Por qué? Porque decía que el adulterio tenía que ver solo
con aquellos que cometían actos sexuales inmorales consumados y obviaban la sustancia, obviaban el significado real de la prohibición del mandato de Dios. Lo que quiere el Señor Jesús es que sus seguidores y sus oyentes, los que estaban ahí, y aún los que hoy, a través de este sermón, a través de esta palabra, a través de esta parte de la Escritura, es que entendamos realmente la prohibición divina del séptimo mandato. Él quiso afirmar que el significado verdadero del mandamiento de Dios iba mucho más allá de ser solo una prohibición de actos de inmoralidad sexual consumados. La prohibición iba mucho más allá. Así como vimos hace 8 días, donde a la luz de la Escritura pudimos ver que Cristo llevó a sus oyentes a entender que la prohibición del sexto mandato, no matarás, no solo tenía que ver con homicidios causados por empuñar un arma contra otra persona, sino que también se es culpable de asesinato cuando el enojo incontrolable, los insultos son desbordadamente usados contra el prójimo. También es culpable de asesinato, eso lo vimos. Ahora, así también el Señor aquí, entrando en este séptimo mandato, quiere dejar por sentado que la prohibición del mandato de no adulterar tiene que ver también con la imaginación, tiene que ver también con las miradas codiciosas, tiene que ver también con la lascivia. Mi amada iglesia, podemos cometer homicidios con nuestras palabras y también podemos cometer adulterio con nuestros o en nuestros corazones o mentes. Quiero que miremos todo lo que tiene que ver con la prohibición del mandato de no adulterar. Y vamos, antes de entrar a mirar los 2 puntos generales que vamos a estar mirando sobre el pasaje, quiero hacer una introducción mirando la prohibición del mandato en sí. Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Y aunque no vamos a hacer un estudio como tal del séptimo mandamiento, sí quisiera poner en conocimiento de cada uno de nosotros las prohibiciones que nos hace Dios a través de este mandato, para que podamos entender lo que el Señor Jesús quería contextualizar allí en el sermón. Miremos las prohibiciones que nos hace Dios a través de este mandato. Antes de eso, la palabra adulterio significa fornicar, pero curiosamente también significa apostatar. Curioso. Fornicar, apostatar. Y quiero hacer aclaración de 2 cosas. La primera, aclarar que siempre que hablamos de adulterio se piensa, o siempre que hablamos de adulterar, se piensa que tiene que ver solo con las relaciones matrimoniales. Siempre que hablamos de adulterio, ¿cierto? Y la segunda es consecuencia de la primera. Como se piensa que solo es un mandato que se prohíbe solo a las relaciones matrimoniales, entonces los solteros, ¿cierto? Entonces los solteros y los demás están exentos de la prohibición del mandato. Eso es lo que siempre se piensa. Pero no olvide lo que quiere decir adulterio, fornicar o apostatar. No lo olvide. Por lo tanto, hay que dejar algo claro, y es que al hacer relación en el significado de la palabra adulterio con fornicación y apostatar, es porque tiene que ver con que el adulterio es un acto
inmoralmente que va en contra de la verdad o naturaleza. Cuando relacionamos ese significado, tiene que ver que el adulterio es un acto inmoralmente que va en contra de la verdad o naturaleza. Entonces podemos concluir lo siguiente bajo este significado. Y son las prohibiciones, que quiero que miremos rápidamente, son varias, pero son las prohibiciones que el mandato nos hace en sí, en su sustancia, en todo lo que es el mandato. Quiero nombrar las prohibiciones que el mandato nos emite o emite al ser humano. El primero es la prohibición de cuando un hombre o una mujer en matrimonio tienen una relación con otra persona, ya sea casada o soltera. Esa es la prohibición que nos da el mandato. Voy a nombrar varias, ¿no? La primera es cuando un hombre o una mujer casada, óigame bien, tiene una relación con otra persona, ya sea soltera o casada, ¿cierto? La verdad o naturaleza del matrimonio es la unión, es la unión. La verdad o naturaleza del matrimonio es el pacto, la fidelidad. Por lo tanto, ir contra verdad, apostatar, adulterar, ir contra verdad, es romper con estos votos ordenados por el mismo Dios. Esa es la primera prohibición. Bueno, es bajo el enunciado que yo estoy dando, ¿no? La segunda es, cuando hablamos del mandato de no adulterar, también hace referencia a cuando hay un abandono del cónyuge. Por lo tanto, ir contra verdad es negarse a convivir en una relación matrimonial y también a asumir la responsabilidad del pacto adquirido. Apostatar, adulterar es ir contra verdad, de negarse a convivir en una relación matrimonial y también de asumir la responsabilidad del pacto adquirido. Mateo 5:32, el Señor dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, el mandato también prohíbe, o el mandato hace referencia a que adulterar es cuando hay también un abandono del cónyuge. La siguiente prohibición que nos da el mandato es cuando hay incesto. Es decir, si hay una relación estrechamente entre personas que tienen algún grado de familiaridad. Si hay alguna relación estrechamente entre personas que tienen algún grado de familiaridad. La misma escritura nos da luz de esto. Hace poquito lo vimos. La misma escritura nos da luz de esto. Ahora, esto no importa si las personas están en matrimonio. Están prohibidas las relaciones o los actos inmorales entre familiares. El hacer esto es adulterar. Por lo tanto, ir contra verdad, adulterar o apostatar, es faltar a lo que la Escritura nos ordena en estos casos, que es involucrarse sexualmente, inmoralmente, en deseos amorosos con familiares, Otra prohibición que debemos entender que nos hace el mandato es cuando hay sodomía. Es decir, cuando hay relaciones amorosas, inmorales entre personas del mismo sexo. Y también cuando hay relaciones amorosas e inmorales con un animal. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27 dice, pero yo os digo,
el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27, dice lo siguiente: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, versículo 27, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Haciendo referencia a la prohibición de relaciones entre personas del mismo sexo. Levítico 18:23 dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Esto es perversión, dice la Escritura. Miren lo que prohíbe el mandato, todo lo que está prohibiendo el mandato. Por lo tanto, ir contra verdad es rebelarse, ¿cierto? Ir o apostatar o adulterar es rebelarse contra Dios y no vivir con la naturaleza con la cual Dios nos ha creado. Otra prohibición que podemos ver dentro del mandato es cuando hay fornicación. Es decir, cuando hay actos inmorales entre dos personas solteras, que no han contraído matrimonio. Esto es adulterar. Cuando hay actos inmorales entre personas viudas o una persona que es viuda y que no se ha vuelto a casar legítimamente. Eso es adulterar. Primera de Corintios capítulo 7, 8 al 9 dice: digo pues, decía el apóstol Pablo, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo. ¿Cómo estaba él? Pero si no tienen el don de continencia, pues mejor es casarse que estarse ¿qué? Quemado. Haciendo referencia a la debilidad, pero haciendo referencia al fin. El Señor Jesús, que dijo más adelante en el versículo 30 de Mateo 5, al fin de ellos, ¿cierto? Otra prohibición que nos hace el mandato. Quiero dejar esto claro para que podamos entender el contexto de lo que el Señor está allí hablando. Otra prohibición que nos hace el mandato es cuando hay fornicación personal. Y eso es cuando una persona entra en cometer actos inmorales de satisfacción así o por sí o para sí mismas. Esto por lo general es causado por la lascivia o concupiscencia maligna que hay en el corazón. Esto por lo general es causado por la maldad que hay en la mente del ser, ya sea por motivos de afectación visual, ¿cierto?, que es lo más particular en estos casos, o por motivos de afectación auditiva y verbal. Colosenses capítulo 3 versículo 5, el apóstol Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Note la prohibición que también hace el mandato en cuanto a eso. Cuando hay fornicación personal, por sí mismos. Otra prohibición que debemos entender a través de la luz del mandato es cuando hay concubinato. Y esto quiere decir cuando hay dos personas solteras sin una relación lícita y que, como dice hoy en día las personas, y que se rejuntan, ¿cierto?, que viven juntas como marido y mujer, y que no hay un compromiso lícito delante de la ley o de Dios. Esto es un acto de adulterio, puesto que se trata de un acto continuo de fornicación, cuando hay concubinato.
Otra prohibición que vemos a la luz del mandato es cuando hay relaciones prematrimoniales. Prematrimoniales. Ahora, cuando estoy hablando de relaciones prematrimoniales, siempre se nos viene el acto inmoral, pero quiero decir algo. Esto también se habla cuando hay noviazgos sin ningún compromiso de unión. Sin ningún compromiso de unión. Sé que hay jóvenes que llegan a cierta edad y su ánimo o en su vocabulario o en su mente está lo que el mundo ordena y es el noviazgo. Pero esto también es un acto de adulterio. Cuando no hay compromiso de unión. Esto es un acto de apostatar contra la naturaleza o lo que Dios ha ordenado. El mayor ejemplo de esto fue José y María. Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Desposada es que no se habían casado, pero que había se iban antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cierto? Interesante. Note que se está hablando de que los noviazgos, si hay noviazgo, es con un compromiso. Un compromiso. Pero cuando hablamos de no adulterar, hace también prohibición a las relaciones prematrimoniales, no solo inmorales, sexuales, sino también al noviazgo. Prohibiciones, voy a nombrar una última, y es cuando hay gestos impuros, es decir, cuando los ojos son usados para miradas lujuriosas o lascivas, con deseo de buscar atraer a otros a través del coqueteo para que se cometa fornicación. También cuando usamos otros miembros como las manos o los pies o otros miembros del cuerpo, de tal manera que revelen que con sus movimientos y o señas la intención es cometer un acto inmoral. Hoy en día, yo no sé ustedes, pero hoy en día quizá nosotros un poco más adultos nos quedamos en el tiempo, pero hoy en día, con el respeto de los jóvenes que están aquí en el recinto, hoy en día las señas, los gestos, ya con eso ya se están hablando de todo. Y uno es inocente. Bueno, las cosas han cambiado, el pecado va de aumento en aumento. Pero cuando hablamos de prohibición de adulterar en el mandato, también tiene que ver con los gestos impuros. Cuando usamos los miembros del cuerpo para ocasionar algún coqueteo o algún tipo de acto inmoral. Si usted quiere revisar ahí un poco, le recomiendo que mire Ezequiel 16. Ezequiel 16, todo el capítulo. Ahora, quisiera nombrar algunas causas de estas prohibiciones, pero ya vendrá el momento en donde daremos una exposición o estudiaremos completamente el decálogo. No quiero entrar. Lo que quiero al nombrar estas prohibiciones es que entendamos que el séptimo mandato abarca todo tipo de inmoralidad cometidos ilícitamente por fuera de la naturaleza y verdad que Dios nos ha revelado. Y que cuando Jesús habla en el Sermón del Monte a sus oyentes, está presentando una contraposición, no contra el mandato, sino contra la interpretación que daban los fariseos judíos, porque ellos estaban minimizando las prohibiciones de este mandamiento. Ahora, vamos a entrar a mirar el pasaje en dos puntos generales. Y el primero es evitar el adulterio y la codicia bajo la norma de Dios
y no la norma de los hombres. Evitar el adulterio y la codicia bajo la norma de Dios y no la norma de los hombres. Versículo 27 y 28 de Mateo 5 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mi querida iglesia, note que cuando el Señor Jesús presenta la antítesis, la contraposición, está colocando primero en tela de juicio lo que enseñaban los rabinos o los maestros de la ley. Y después de esto, coloca por encima al autor directamente de la ley, si usted lee bien el texto. Note que el Señor Jesús dijo: oísteis que fue dicho. Esta frase hace referencia a la enseñanza del séptimo mandamiento. Notemos que el Señor Jesús no dice Moisés dijo o la ley de Dios dice. No, no dijo eso, sino presenta una frase donde cuestiona cómo estaban enseñando la ley y los profetas, cómo la estaban transmitiendo. El pueblo judío confiaba en sus maestros, confiaba en los escribas porque ellos eran los que transmitían el mensaje de Dios. Pero al parecer, estos estaban minimizando las prohibiciones que realmente hace o tiene el mandato de no cometer adulterio. Ellos enseñaban que solo el adulterio tenía que ver con actos inmorales sexuales y obviaban toda la ley y sus prohibiciones. Ahora el Señor, para entrar en esa antítesis, contrapone diciendo lo siguiente. Primero dijo, oísteis que fue dicho, ¿cierto? Y ahora que dice, pero yo os digo. Pero yo os digo. Es decir, esto que está diciendo el Señor ante los que estaban ahí era una bofeteada para los judíos. Una bofeteada para los judíos ortodoxos. ¿Saben por qué? Porque los judíos confiaban en sus maestros, ¿cierto? En sus rabinos. Pero era una bofeteada porque el Señor se estaba colocando por encima de los maestros de la ley. Por consiguiente, el Señor toma todo el grueso de la ley y sus prohibiciones, recordándoles no solo el séptimo mandamiento, sino también ¿cuál? El 10º. Porque note que dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. ¿Y qué dice el 10º mandamiento? El mandamiento número 10 de la ley moral de Dios comienza diciendo, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, aquí hay una situación interesante y también densa a la vez, puesto que encontramos lo siguiente, encontramos al autor de la ley frente a los distorsionadores de la ley. ¿Sí lo notan? Encontramos al autor de la ley frente a los distorsionadores de la ley. Y el autor de la ley les presenta y les recuerda que el adulterio no es solo transgredirlo al cometer actos moralmente impuros, sino que la codicia hace parte de un acto de adulterio. El autor de la ley les enseña, les recuerda a los distorsionadores de la ley esto. Ahora, entender la alusión que hace el Señor aquí tiene que ver con varias cosas. La primera, que es Él quien ha escrito la ley. Y por lo tanto es a Él a quien se le debe ¿qué? Obediencia, porque es el autor de la ley, ¿cierto? Es por eso
que debemos entender cuando Cristo dijo, pero yo os digo, está ordenando lo que ahora los justos en Cristo deben aplicar y poner en obediencia en cuanto a la justicia cristiana, que deba ser mayor que la justicia legalista. Como leímos hace un momento sobre las prohibiciones, afuera se piensa que adulterar solo tiene que ver entre las relaciones matrimoniales, pero mire las prohibiciones que nos da el mandato. Mire las prohibiciones que nos da el mandato. Y el mundo dice que los actos inmorales son solo los que tienen que ver con los consumados, mas no con los gestos. Pero note lo que está diciendo el mandato y note lo que nos enseña la palabra. Nosotros, o lo que está queriendo dejar el Señor Jesús aquí, es que ahora sus creyentes deben obedecer a quien es el autor de la ley, no a quienes la interpretan mal. No a quienes la interpretan mal. Una forma de evitar el adulterio y la codicia es obedeciendo a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios y ahora como seguidores de Cristo, debemos obediencia a nuestro Padre. Por lo tanto, la justicia legalista del hombre nos habla de saltar muchas de las prohibiciones que el mandato nos demanda. Los fariseos obviaban lo que el Señor estaba ahora diciendo sobre la codicia. La sociedad también obvia esto. También obvia el contenido grueso de la ley, porque no la conocen. Y quiero decir algo, y es que aún muchos o muchos lugares que se llaman iglesias, como la tradicional, obvian las prohibiciones que nos da el mandato, avalan relaciones prematrimoniales, avalan las relaciones sexuales desde temprana edad. Y esto es porque el mandato se ha realizado. Y esto es porque no han entendido que el Señor es el autor de la ley, mas no el hombre. Mas no el hombre. Y minimizan las prohibiciones de los mandatos de Dios. Lastimosamente hay pensamientos que cree la gente que son buenos. Y es que ahora dentro del mercado compran ¿qué? Compremos los preservativos porque nuestros hijos ya llegaron a la adolescencia y no demoran en empezar relaciones de noviazgo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Y es porque se está obedeciendo más a los que distorsionan la ley que al autor de la ley. Lo segundo, para mirar aquí y entender la alusión que hace el Señor, es que cuando el Señor hace esta alusión a todo tipo de inmoralidad, abarca ahora que la responsabilidad es tanto para hombres como para mujeres. Descontextualizar, mi amada iglesia, el mandato al pensar que solo se está hablando del sexo masculino es ser culpable de la misma distorsión que estaban haciendo los fariseos y que Jesús estaba contraponiendo y condenando. Claro, como si vemos lo que estamos exponiendo y si vemos el mandato número 10, dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces, descontextualizar y pensar, pero es que solo se le está hablando ¿a quién? A los hombres. No, es entrar en lo mismo que estaban haciendo los fariseos y la ley y su justicia legalista, perdón. Es distorsionar el mandato. Y quiero decir algo, que aunque el Señor Jesús aquí no hace prohibición de mirar, porque Él no está haciendo prohibición de mirar,
sí hace énfasis en la prohibición de mirar con ¿qué? Con codicia, que es diferente. Ese es el acto condenatorio. Ese es el acto de adulterar, mirar con codicia. Y esto es responsabilidad ahora tanto para el hombre creyente como para la mujer creyente. No debemos pensar que no solo el hombre puede caer en mirar con codicia. Cuando hablamos de sexo masculino, no solo el hombre, sino también la mujer puede mirar o puede caer en mirar con codicia. Por lo tanto, pensar que no es así es caer en una justicia legalista. Una forma de evitar, mi amada iglesia, el adulterio y la codicia es entender que tanto hombres como mujeres son vulnerables ante la lujuria. Pero es necesario cuidarnos. Es necesario cuidar nuestros matrimonios. Es necesario cuidar de nuestros hijos e hijas. Enseñarles todo el consejo de Dios. Cuidar a nuestro prójimo. Contrarrestar lo que enseña la sociedad, donde la mujer se volvió un símbolo sexual y el hombre es un cazador buscando una presa a quien cazar. ¿Con qué? Con su mirada y codiciarla. Debemos evitar esto. Debemos entender que tanto el hombre como la mujer deben tener cuidado de su naturaleza, procurando el respeto, procurando la prudencia en medio de esta sociedad, a través de lo que nos ha ordenado el Señor, obedeciendo a Él. Mi amada iglesia, queridos padres, enseñemos a nuestras mujeres a ser castas, prudentes, sabias, cuidadosas de su casa, que amen a sus maridos y que los hombres enseñemos, padres de familia, a nuestros hijos varones, iglesia, enseñemos a los hombres que instruyan en cuanto a lo que dice la Escritura, que cuiden, que protejan, que asuman la responsabilidad, si se van a casar o si son casados, que asuman la responsabilidad como tiene que ser. Que amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Que sustenten sus hogares y que se gocen con la única mujer que Dios les ha dado. Gócense con la mujer de su juventud, dice la Escritura. Lo tercero que debemos entender cuando Jesús hace alusión de esto es que Él nombra dos miembros que pueden llevar a una persona a caer en adulterio. Y son los ojos y el corazón, ¿cierto? Y lo primero es entender lo que dice la Escritura sobre el ojo. Y es que ellos, o el ojo, son lámpara del cuerpo. Y por medio de ellos entra la luz y la buena nueva que alegra el corazón. La Escritura dice en Proverbios 15:30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Cuando por nuestros ojos entra la luz del Evangelio, entra la luz de la ley del Señor y hay vida en los hombres. El Salmo 119, 17, 18 dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Note que cuando los ojos son usados para esto, el hombre vive. Y vive de una manera buena, como dice la Escritura. Pero cuando nuestros ojos son malos, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Si por ellos entran cosas extrañas, nuestro corazón se verá afectado. Proverbios 23:33 dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades.
Por lo tanto, se corrobora lo que el mismo Señor Jesús dijo sobre lo que es el corazón y lo que hay en él. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, note que hablamos del sexto mandato, hace 8 días incluso tocamos este versículo, pero ahora que hace alusión, los adulterios, las fornicaciones, ¿de dónde salen? Del corazón. Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si del corazón del hombre sale adulterio y la fornicación, es porque el corazón del hombre es malo, es malo. Pero ¿cómo va a decir eso usted, pastor? Si mire que yo soy bueno, yo trato y yo ayudo. No, mi querido hermano, y todos aquí en este recinto debemos entender lo que dice la Escritura. Y es que el corazón del hombre es malo. 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 Porque es un miembro que anhela la codicia. Es un miembro que anhela la perversión. Pero para que no sea malo, en medio de su caminar ambulante maldadoso, para que no sea malo, es necesario alumbrarle con la ley de Dios. Es necesario alumbrarle con la ley del Señor, con el Evangelio. ¿Para qué? Para que se alegre el corazón, para que de él empiecen a salir cosas que no traigan perversidad a su vida y para que camine en obediencia a Dios. Yo siempre coloco este ejemplo. Si entramos a un grupo de jóvenes amigos, de hombres, de mujeres, y tuviésemos en una mano la Santa Escritura. Ahí está, le dejo de tarea eso a los jóvenes. Si usted tuviese en una mano la Santa Escritura y en la otra mano tuviese una revista de farándula, de chismes o una revista hasta inmoral, dígame cuál va a preferir el grupo donde usted va a entrar a saludar. No me responda. Pero creo que es más que notorio por la maldad que hay en el corazón. Por la maldad que hay en el corazón. Si usted hace el mismo ejercicio llevando un comentario de chisme o llevando un comentario de la Santa Escritura, dime cuál van a preferir escuchar. Y esto es por la maldad que hay en el corazón. Por la maldad que hay en el corazón. Debemos evitar el adulterio y la codicia guardando nuestros ojos y también guardando nuestro corazón. Debemos alimentar nuestros ojos y nuestro corazón con la luz de la Escritura. Debemos conocer más a Dios. Debemos conocerlo en toda su palabra. Debemos entender, mi amado hermano, mi querido amigo, entender que nuestro corazón necesita de Dios a diario y que debe aborrecer todo lo malo que pueda causar daño a nuestra vida, para evitar el adulterio y la codicia. Ahora pasemos a el segundo punto principal, y es evitar el orgullo y la codicia bajo la responsabilidad de nuestra santificación. Evitar el orgullo y la codicia bajo la responsabilidad de nuestra santificación. Versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora el Señor Jesús procede a enmarcar la responsabilidad que tiene aquel que ha caído, o que tiene aquel que ha sido tentado, o que tiene aquel que es débil en esta tarea.
o la responsabilidad enmarcada que tenemos todos aquellos que seguimos a Cristo. El Señor Jesús usa un dicho que durante los primeros siglos fue hiperliteralizado. El Señor usa un dicho que durante los primeros siglos fue hiperliteralizado. Y quiero nombrarles un caso muy común en la historia, muy común. Y es el de un hombre llamado, o que se llamó Orígenes de Alejandría, del siglo II. Un erudito teólogo cristiano que se fue al extremo de hiperliteralizar textos como este. Renunció a sus posesiones, renunció hasta su comida, renunció hasta el sueño. Cuando hablamos de sueño es hasta su dormida, porque pensaba que si estaba dormido hasta su mente inconscientemente podía pecar contra el Señor. Y en una interpretación excesivamente literal de este pasaje que estamos hoy viendo, se hizo eunuco. Se hizo eunuco. Imagínense. Para los que no saben qué es un eunuco, es aquellos hombres que se castraban o eran castrados cortándose su miembro. Hiperliteralizó este pasaje. Pero quiero decir algo, iglesia, mucho tiempo y siglos después se ha escuchado de personas que también se han ido al extremo de la interpretación de este texto y que han hecho situaciones similares, aún quitándose manos, ojos y miembros de su cuerpo. Ahora, estas palabras dichas por el Señor eran con el sentido de no abogar por una mutilación. Óigame bien, estas palabras dichas por el Señor eran con el sentido de no abogar por una mutilación física, sino más bien por una autonegación moral religiosa, rigurosa. A eso se refiere el Señor. No abogaba por una automutilación del cuerpo, sino por una autonegación moral rigurosa. La responsabilidad de la santificación en un creyente no es la mutilación, jamás. No es mutilarse los miembros, porque el Señor Jesús dice mejor es perder un miembro que no perder todo su cuerpo. No, Él está haciendo un dicho metafórico aquí. Está usando un dicho metafórico. Entonces la responsabilidad del creyente en la santificación no es mutilarse sus miembros, jamás. Sino la responsabilidad del creyente en la santificación es mortificar su pecado. Mortificar su pecado. ¿Esto qué significa? Que el creyente debe tomar la cruz para seguir a Cristo y rechazar las prácticas pecaminosas. Eso es lo que debe hacer el creyente. Esa es la responsabilidad en la santificación y eso es lo que ayuda a evitar la codicia y el adulterio. Entonces, ¿qué implica esto que estaba diciendo el Señor a sus oyentes? ¿Y qué es lo que quiere decir esta parte de la Escritura hoy a su iglesia? Dos cosas. La primera, en la responsabilidad de la santificación, compórtese como un ciego. Compórtese como uno que no tiene miembros. Y es que un ciego no ve. Y uno que no tiene miembros no puede hacer cosas como uno que los tiene. ¿Cierto? Por lo tanto, lo que quiso decir el Señor aquí es que el evitar el adulterio y la codicia de un corazón malo es no hacer uso de los miembros de su cuerpo para caer en adulterio. Es no hacer uso de los miembros de su cuerpo para caer en adulterio.
es claro que el reflejo de la codicia del corazón perverso es lo que habla todo nuestro cuerpo. Si en nuestro corazón hay lascivia, lujuria, fornicación, deseo, adulterio, pues ¿qué es lo primero que va a mostrar ese deseo del corazón? Todo nuestro ser. Si en su corazón hay lascivia, lujuria, fornicación, deseo, adulterio, pues nuestros miembros serán los primeros en mostrar ese afán y anhelo ferviente de hacer lo malo. De hacer lo malo. Si en su corazón hay deseo lascívico o lascivo de mirar a una mujer o a un hombre para codiciarla, pues ¿qué es lo primero que hace un cuerpo en la calle cuando pasa un hombre o una mujer atractivo? ¿Qué es lo primero? Voltear a mirar con ojos de deseo. Entonces note que si en el corazón hay eso, pues su cuerpo va a mostrar eso. Su cuerpo va a mostrar eso. Nuestros ojos o los ojos de las personas se apresuran por voltear a mirar lo que no se debe. Nuestras manos se agitan con ansias para tocar o hacer clic en donde no se debe. Nuestros pies se vuelven presurosos para visitar lugares que no se deben. Nuestros oídos se llenan de intriga en querer escuchar un vocabulario lascivo y lujurioso que no debemos escuchar. Nuestra boca es provocada por el fuego ardiente que puede quemar el deseo lujurioso de coqueteo en una persona. Eso es lo que pasa cuando en el corazón hay deseo o hay codicia. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Compórtese como un ciego y compórtese como uno que no tiene miembros. ¿Para qué? Para que no miren las cosas que anteriormente fueron ocasión de caer. Comportémonos como ciegos para evitar mirar todo lo que pueda producir pensamientos lujuriosos. Comportémonos como ciegos para evitar mirar todo lo que pueda producir deseo en el corazón, codicia en el corazón. Quiero decirle algo. Y algo que de pronto usted va a decir, pero tampoco, pero es así. Hoy en día hasta mirar el color de piel de una persona puede incitar a pensamientos adúlteros. A pensamientos adúlteros y lujuriosos. Hoy en día hasta las canciones pueden incitar a pensamientos adúlteros y lujuriosos. ¿No lo han notado? ¿No lo han notado? Hoy en día hasta las propagandas, las series televisivas, los reels o los cortos que salen en los TikTok o que salen en las redes sociales, ¿cierto? Las fotografías, las revistas, todo en cuanto a lo que el mundo produce que es maldadoso, va con la intención de alimentar más el deseo codicioso de lujuria que hay en el corazón de una persona. Pastor, pero entonces ¿qué hago? ¿Hiperliteralizamos el texto? Entonces, si lo hiperliteralizamos, hacemos lo de Orígenes de Alejandría. Pero como no es así, ¿cierto? Jamás, y el texto nos está diciendo eso, y aquí de este lugar no se les está ordenando a eso, ¿cierto? Entonces, comportémonos como ciegos. ¿Pero cómo hago? Pues mi hermano o mi hermana, si usted sabe que esto puede ser tentación para usted, úselo en compañía de alguien que sea fuerte, que le esté ayudando. Estoy colocando ejemplos. Si usted sabe que las pantallas, las series, los reels, las revistas, todo, la calle, qué sé yo, usted sabe, pues hermano,
Compórtese como un ciego. Compórtese como uno que no ve. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí, metafóricamente. Evite ese tipo de cosas. Por eso, mi amada iglesia, huya de las pasiones juveniles. Huya de los lugares que te puedan llevar a caer en adulterio. Si sabes que hay caminos que conducen al adulterio, pues no vayas. No vayas. Si sabes que hay amistades o compañías que puedan llevarte por caminos lujuriosos, pues no camines con ellos. A no ser que tú seas la luz para ellos y la sal para ellos. Haz como si no pudieras caminar. Haz como si no pudieras tocar. Como si no tuvieras manos, si sabes que hay herramientas que te conllevan al deseo sexual. Todo esto era lo que quería decir el Señor Jesús. Por eso es necesario recordar que en la responsabilidad de la santificación que tiene el creyente, debe acudir a su Señor, o debemos acudir a nuestro Señor Jesús, para que Él nos ayude con nuestro dominio propio, para que Él nos ayude con nuestra templanza y poder testificar más del fruto de su carácter en nuestra vida y fortalecernos en Él. Mire, mi querido hermano, si usted piensa, si usted cree que en sus fuerzas va a poder evitar hacer clic o poder evitar correr a lugares que lo conllevan al adulterio o a sitios lujuriosos, o poder usar sus ojos o sus manos o cualquier parte del miembro, de su cuerpo, si usted piensa que usted en sus fuerzas puede hacer eso, déjeme decirle que a la vuelta de la esquina ya está vencido, ya cae. Compórtese como un ciego, compórtese como uno que no tiene miembros para este mundo, pero compórtese como uno que ve la gloria de Dios a través de lo que Él nos ordena en la Escritura. Comportémonos como unos que tenemos pies, manos para correr hacia el Señor, para fortalecernos y extenderle nuestras manos en alabanza y adoración y decirle: Señor, sin ti no puedo. Eso es lo que quiere decir el Señor. Como segundo en este punto, y ya para cerrar, en la responsabilidad de santificación, procuremos por nuestra eternidad. En la responsabilidad de nuestra santificación, procuremos por nuestra eternidad. Y es que el Señor Jesús dijo: pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En pocas palabras, es mejor entrar a la gloria mutilados que conservar todo nuestro cuerpo cuando es débil para el pecado y que se vaya para el infierno. Querido hermano, es mejor privarnos de algunas experiencias que el mundo ofrece y que muchos dicen que es felicidad. Muchos dicen que es felicidad. Allá afuera la gente anda diciendo a nuestros jóvenes que tener relaciones con el mismo sexo, que tener más de uno o más de una persona como pareja, con una relación, es felicidad. Allá afuera el mundo anda diciendo a nuestras familias, por medio de todo lo que muestra la televisión, que la infidelidad es felicidad. Quiero confesarle que cuando joven vi un poco de novelas, pero eran novelas tradicionales. Pero también debo confesar que hoy en día, o de un tiempo, hace muchos años para acá, ni más. Porque no sé si usted ha notado que dentro de hoy la televisión siempre tiene que haber una relación de infidelidad y siempre tiene que haber una relación de homosexualidad.
¿Sí lo han notado ahora en los programas? Eso ya es común. ¿Y qué está lanzando eso a nuestros ojos y a nuestro corazón? ¿Qué está lanzando eso a las familias y a los matrimonios? ¿Qué está lanzando eso a los jóvenes? Que esa es la verdadera felicidad. Que esa es la verdadera felicidad. No. Debemos procurar nuestra eternidad guardándonos, privándonos de experiencias que el mundo ofrece. Entonces no vuelvo a mirar novelas, pues mi querido hermano, quiero decirle algo. Si eso lo hace caer, no vuelva a mirar. No lo vuelva a hacer. Entonces no puedo volver a mirar redes, mi querido hermano. Si usted no ha trabajado en su dominio propio, pues no tenga redes. Si usted no se priva de esas experiencias que el mundo ofrece, pues corte eso, mi hermano y hermana. Corte eso. Es claro que esta enseñanza de Cristo va opuestamente a lo que el mundo enseña hoy. Es claro que esta enseñanza de Cristo va opuestamente a lo que la cultura dice hoy. ¿Qué dice la cultura? Que en el placer está la vida. ¿Qué dice la cultura? Que lo más rico es lo prohibido. Eso dice la cultura. Frases como estas son las que alimentan los corazones de deseos llenos de lujuria. Pero es necesario evitar el adulterio y la codicia, entendiendo que en nuestra vida debe haber una esperanza y que nosotros debemos mirar a esa esperanza. Y esa esperanza es que durante este camino de peregrinaje nuestros corazones serán tentados, querrán ser llevados a lugares lujuriosos. Pero aquel que entiende la responsabilidad de santificación huirá, no mirará, no tocará ciertos lugares, no mirará cosas que lo lleven a eso. Y se fortalecerá en el Señor, porque sabe que en sus fuerzas no puede. Mi querido hermano, hoy podemos estar escuchando este mensaje. Mañana podemos escucharlo otra vez. Días después podemos meditar en él. Meses después podemos abrir la Escritura y ver lo que dice el Señor aquí. Y gloria a Dios por eso. Pero quiero decirle algo. Esfuércese en el Señor, porque no es solo hoy, no es mañana, no es un mes, sino es el resto de los años que quedan hasta que el Señor venga o nos lleve. Debemos procurar por nuestra eternidad en la responsabilidad de nuestra santificación. Evitemos experiencias en este mundo que puedan llevar a que nuestros matrimonios se acaben. Evitemos experiencias en este mundo que puedan llevar a que nuestra juventud, a que nuestros hijos, a que las personas se consuman en deseos lujuriosos. Evitemos eso. Por eso quiero finalizar nombrando algo que nuestro hermano Harold nombraba cuando iba a presentar un himno, y está en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otra forma más de evitar el adulterio y la codicia que es fortaleciéndonos en el Señor. Obedecer al Señor de la ley. Caminar como mancos, como cojos, caminar como ciegos en este mundo, porque a eso nos ha mandado el Señor. Obedezcamos al Señor y fortalezcámonos en Él. En nuestras fuerzas jamás, solo en Él. Que el Señor nos ayude, mi amada iglesia, y que entendamos que dentro del contexto que quería traer el Señor a sus oyentes, no estaba solo el acto inmoral consumado. No, mire todo lo que abarca el mandato, y mire todo lo que el Señor nos ha mandado a que obedezcamos. Mire, padres, todo lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Mire toda la responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos.
Que el Señor nos ayude. Oremos.